Y ya estamos de regreso, vamos a hablar de lo que va a pasar hoy en el Congreso de la República. Vamos a decir que la definición es una cosa abierta, porque incluso desde la invocación del jefe del gabinete para que el fujimorismo actúe con responsabilidad, hay quienes creen que de pronto no hay censura. Lo cierto es que parece que sí, por lo menos los votos están ahí. 72 son más que suficientes para eso, pero vamos a consultar a las otras bancadas qué es lo que va a pasar, qué van a hacer hoy a partir de las 9 de la mañana. Marisa Glave está con nosotros, congresista de Frente Amplio. Gracias por estar con nosotros, Marisa, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, Armando. ¿Cómo van a votar? Mira, yo creo que el tema de fondo hoy no es cómo se va a votar o no se va a votar. Si yo tuviera que votar, evidentemente votaría en rojo. Me parece un absurdo la manera en la que se está planteando. Pero creo que hoy día los peruanos y las peruanas merecen darse cuenta que en el Congreso se va a presentar una farsa, Armando. Porque se ha montado una escena de teatro, eso es lo que hay, en la cual se está pretendiendo legitimar como si fuese una acción democrática, lo que en realidad es un ejercicio abusivo del poder. Hay una bancada mayoritaria que sabe que no necesita ni el debate, ni la generación de consenso, ni el intentar buscar realmente una discusión de fondo, sino que tiene 72 congresistas, no porque el pueblo le dio 72 congresistas, sino porque el sistema electoral que tenemos con la cifra repartidora le entregó 72 congresistas, y con eso pueden censurar a quien quieran censurar. Es sorprendente que después de la interpelación no hayan pasado ni 10 minutos. Ni 10 minutos de terminada la sesión de interpelación, en la que evidentemente no hubo una reunión de análisis, balance, mínima valoración de lo que contestó el ministro, y presentaron formalmente una moción de censura. ¿Qué quiere decir eso? Que había una decisión tomada, que había simplemente una gana de decirle al presidente: nosotros vamos a ejercer nuestro poder y no queremos que este señor siga acá. Las razones, ellos las justifican alrededor de supuestos casos de corrupción. ¿Qué cosa es lo que hemos visto nosotros durante el debate? ¿El señor Saavedra es un santo? No, el señor Saavedra no es un santo. Pero es evidente que en la explicación que se da no hay una responsabilidad directa del señor. Y entonces, además, estamos en un contexto que ayer, por ejemplo, el congresista Quintanilla me decía a mí con muchísima claridad, es un congresista del Frente Amplio, cuáles eran, por ejemplo, las suspicacias que él encuentra claramente en la compra de las computadoras en el Congreso. O sea, tú tienes un proceso supuestamente de censura porque una persona compra irregularmente computadoras en el Ministerio de Educación, pero tú sales al día siguiente a decir que las compras de computadoras que se hicieron en el Congreso son correctas. El congresista Quintanilla, ¿qué cosa ha descubierto? Y es clarísimo, la orden de compra de esas computadoras sale el 25 de noviembre. ¿Cuándo se publica la norma formalmente de OCE para que ya no se pueda hacer compras directas por tanto monto? El 25 de noviembre, con validez a partir del 26 de noviembre. No tiene sentido que el 25 corrieras tú con una compra sabiendo que ya está publicada una norma que precisamente por este escándalo impide que se haga con esta figura del convenio marco compras más allá de las 400.000 soles. Entonces, la verdad, hay una doble moral. Un afán de corrupción ahí. Yo creo que lo que hay es una doble moral, una capacidad de intentar un discurso de ataque cuando en realidad no hay una preocupación de fondo. El Frente Amplio... Lo que dice el fujimorismo es que bueno, la diferencia está en que en el caso del Ministerio de Educación hay coimas depositadas en cuentas. Esa es la diferencia. Yo creo que hay una diferencia probablemente en eso, pero también ¿sabes qué cosa hay? Hay una sobrevaloración que incluso ha salido en los medios de comunicación de muchísimos miles de soles, aparentemente más de 1 millón de soles en la compra de esas computadoras. Hay una cosa realmente extraña, que es que justo ese día hay un cambio de tipo de computadora y de pronto de lo que se había planeado de compra en un monto se compran computadoras por casi $300 más cada una. De pronto todo en un día. A mí me parece extraño. Ver, entonces, ¿qué cosa es lo que plantea con eso? Lo que nosotros estamos planteando desde el Frente Amplio son 3 cosas. Un tema de fondo que tiene que ver que el Perú merece un diálogo sobre la educación y un debate de fondo sobre la educación. ¿Qué críticas tenemos nosotros al señor Saavedra? No son las que se han expresado e, insisto, la farsa que se ha montado en el Congreso. Los temas de fondo son, en primer lugar, y algo en lo que finalmente es cómplice el fujimorismo, tiene que ver con la promesa incumplida de la elevación salarial a los maestros. Se dijo en la campaña electoral que a partir del 2017 todos los maestros ganarían por lo menos 2.000 soles. No puede ser que un maestro, que es a quien le entregamos la vida de nuestros niños y su formación, gane menos que un policía. No lo pueden o que gane muchísimo. Porque es que el tema, digamos, es que la censura, Armando, no es justificada.
No. No es motivada. Sí es motivada, Armando. No es Ahí te motivada. equivocas. Porque hay una... Claro que sí, Armando. La censura es el camino siguiente a una interpelación. De acuerdo. Y la interpelación montada como una pantomima en este Congreso no fue una censura ni una interpelación Es un paso, pero sobre... no tiene que estar sobre una cosa demostrada, finalmente. Armando, No estamos hablando tiene de que estar sobre un tema en el cual tú has puesto en el debate y en el centro de la discusión la preocupación de fondo por la cual tú a esa persona la estarías Y es en función censurando. de lo que la mayoría piensa que fue insuficiente como respuesta. La mayoría no sobre lo que la fujimorista minoría piensa. La mayoría, Armando, puede hacer un ejercicio abusivo de su poder si quiere. Esa mayoría lo que ha hecho es montar un circo. Eso es lo que hemos visto nosotros. De acuerdo. Entonces, O sea, en este país, lo que yo Armando, entiendo es uno que... tiene que exigirle a una mayoría que sea seria. Porque estamos en un país bien complejo, Entiendo, o sea, en un entiendo. país donde tú puedes generar un desgobierno complicado. La oposición puede pensar que el resto está equivocado. Por supuesto. Y al revés, evidentemente. Esa es la dinámica del Congreso. Entonces, donde en lo ese que se sentido, imponen son los votos. si lo que a ti te preocupa son los votos, me parece que tienes válida preocupación. A mí lo que me preocupa es la educación en el Perú. Y lo que a mí me preocupa, Armando, y lo que me parece central es que esto es una burla, está retirando del tema de fondo, que debiera ser un debate sobre la educación, que debiera ser, por ejemplo, como Peruanos por el Cambio y el Fujimorismo juntos aprobaron un presupuesto con el voto en contra del Frente Amplio, en el cual se traicionaron un conjunto de promesas para la educación. ¿Es el cogobierno Estamos que hablan teniendo... ustedes? Bueno, es que es evidente. ¿Quiénes han decidido dedicar incluso menos... con la discusión de hoy te dicen que hay un Incluso cogobierno? en temas de materia económica, en temas de mantenimiento del modelo económico, en temas de mantenimiento de una política que para nosotros sigue generando desigualdad y brechas en el país, evidentemente. Lo que pasa es que tú, además de una política que, si tú quieres, mantiene una mirada programática común, hay un ejercicio arbitrario del fujimorismo. Todos lo sabíamos, lo dijimos durante la campaña electoral. Probablemente la gran diferencia entre Peruanos por el Cambio y el fujimorismo tiene que ver con mínimos de comportamiento democrático frente a un ejercicio autoritario y arbitrario del poder. Y lo que están haciendo ahora es eso, es demostrar que tienen poder. Ahora, yo le preguntaba sobre la votación, que fue la pregunta inicial, y creo que, a ver, no está claro, van a votar en contra. Lo que vamos a hacer nosotros hoy día es demostrar que esto realmente no tiene sentido. A mí me ¿Cómo se preguntas demuestra eso, si hubiera, bueno, votando es en algo contra? que vamos a mirar. Bueno, si hubiera que votar, yo votaría en contra. Se votaría en contra. Sí. No es que se van a ir, como se dice por ahí. Vamos a tomar una decisión ¿Es una conjunta, posibilidad? es una posibilidad, por supuesto, también es una posibilidad quedarnos a votar, pero el tema de fondo, creo, es que no importa hoy, en realidad, qué cosa es el voto que va a hacer las minorías que estamos reflejadas en el Congreso. El tema de fondo hoy es que hay una voluntad de una mayoría de hacer un ejercicio abusivo del poder con una doble moral inmensa. Ellos privatizaron la universidad pública, ellos privatizaron la educación, ellos le dieron un jaque a la educación en los años 90, ellos, juntos con Peruanos por el Cambio, incumplieron promesas básicas para los maestros, aprobando un presupuesto que no permite una elevación salarial de los maestros, y finalmente ellos han puesto en evidencia en el país problemas gravísimos de corrupción históricamente, y que hoy encima tenemos contradicciones con las compras de computadoras dentro del país. Para Frente Amplio, ¿no? Para colocarse dentro del espectro político, ¿no es cierto? Los dos están, digamos, peleados en una cosa que no tiene sentido, y nosotros somos los propositivos. Y me Nosotros parece... hemos presentado un pacto por la educación que te invitaría a leer. La verdad, hemos hecho un esfuerzo con el equipo técnico del Frente Amplio de sentarnos a pensar cuáles son los grandes problemas que habría que hacer. Y cuando el señor Kuczynski dijo que quería un diálogo con las fuerzas políticas, le contestamos con claridad: nosotros no tenemos problema en dialogar con el señor, nos podemos sentar a dialogar, pero el señor tiene que sentarse a dialogar con las organizaciones sociales y empezar a responder las promesas que hizo y que no está cumpliendo. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente? Mira, yo creo que el mensaje del presidente tiene un lado positivo en el sentido de intentar volver una crisis una alternativa de oportunidad, insisto, la apertura del diálogo. Ya. Mi crítica es que ese diálogo no es con las fuerzas políticas para un cuoteo, es un diálogo que debiera hacerse sobre materias de fondo y, en el caso de educación, con los actores involucrados en la educación. Pero creo que le faltó un poco más de fuerza frente al ejercicio del fujimorismo. Por ejemplo, ¿qué debió hacer? Bueno, es que la cuestión de confianza no es algo que me parezca que deba aplicarse en este contexto. Entiendo que hay muchos que lo habían pedido, yo no soy parte de quienes lo han también pedido. creo que no procede. Pero sí me parece que pudo ser más firme frente a lo que evidentemente se está haciendo ahora, que es un ejercicio arbitrario del poder que tiene el fujimorismo. Y entonces decir con mucha más claridad que ese tipo de chantaje, porque es un chantaje, no va a llevar a nada al país, ¿no?
Nadine Heredia dice que abandonó a su ministro. ¿Usted coincide con eso? ¿Fue un abandono? ¿Está abandonado el ministro? No. ¿Eso ha dicho la señora Heredia? No sé si será un abandono de su ministro. A mí lo que me preocupa es que se abandonen las políticas, en realidad. ¿Usted cree? Y creo que lo más importante es, por ejemplo, entender que la reforma universitaria tiene que seguir para adelante. A mí me ha preocupado mensajes como el del señor Becerril, que ha salido diciendo que por qué se le va a amarrar las manos al próximo ministro de Educación cuando tendría que haber flexibilidad para cambios de políticas. En fin, digamos, es evidente que hay otros intereses. Bueno, ¿usted pondría a otro Saavedra de ministro de Educación? O... ¿A quién pondría yo de ministro de Educación? No es mi gobierno. No es su gobierno. No. Pese a que lo apoyaron para llegar a... Nosotros dijimos claramente que no queríamos un narcoestado, Armando, y creo que nos estamos en este momento confirmando que sí hay un ejercicio abusivo de parte del fujimorismo. Y si tuvieran, además de la mayoría en el Congreso, el sillón presidencial, estaríamos en una situación muy riesgosa. ¿Y sería un narcoestado? Creo que sería una situación bien autoritaria, por lo menos. Por lo menos. Bueno, me dice que tengo que cortar, pero lo de las canastas al final, ¿en qué quedó? Ustedes devolvieron la canasta pero no la plata. No. ¿Devolvieron todo? No hay diferencia. Hay algunos que han creído que había una diferencia entre un aguinaldo separado y la canasta. Este año lo que hubo es que la canasta incluía la canasta, un bono de un pavo o algo por el estilo y 500 soles. O sea, todo eso es lo que nosotros hemos dicho que no vamos a recibir. Y ojo, no lo hemos devuelto porque nunca lo hemos recibido. Perfecto. Nosotros presentamos una carta de renuncia al respecto. Muchas gracias por estar con nosotros. La congresista Marisa Glave comentando lo que va a ser la actuación del Frente Amplio más tarde.